Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar de este tema que se denomina la Matrix de la Biblia. Y este tema pues es una introducción general a una investigación que realicé durante muchos años sobre la decodificación del texto sagrado de la Biblia. Soy Roberto Ruiz Herón, soy quiropráctico y estoy saludándote en esta ocasión desde la muy noble y muy leal Ciudad de México. ¿Por qué está escrito la Matrix de la Biblia con varias X? Porque hace algún tiempo, hace unos 2 o 3 años, publiqué este libro, El Código X de la Biblia. Este es el primer volumen de 10 tomos que escribí. Y bueno, pues el volumen está algo grueso. De hecho, aparentaría ser una Biblia, pero no lo es. Entonces este texto describe que la estructura literaria de la Biblia es precisamente esta: una X, un quiasmo, y que muchos otros libros de la Biblia también contienen la misma estructura. Este primer tomo no se ha vendido mucho en librerías porque no se ha difundido. Este primer tomo contiene aproximadamente 1000 citas bibliográficas especializadas. Y estas citas corroboran el origen o la presencia, la existencia del código X, el código X de la Biblia. Por eso está escrito aquí la Matrix de la Biblia. Aquí tengo más tomos escritos, porque de hecho escribí, como ya mencioné, 10 tomos. Entonces, bueno, aquí están algunos de los primeros. Y estos otros tomos nunca han sido publicados, ¿sí? Nunca han sido publicados. Los tengo aquí en mi departamento. ¿Y por qué nunca han sido publicados? Pues simple y sencillamente porque no he tenido los recursos para publicar todos estos libros. Además de publicarlos, pues hay que promoverlos y así por el estilo. Entonces, pues no he podido tener ni el tiempo ni los recursos financieros para publicarlos, pero bueno, esta es una introducción general a estos 10 tomos que escribí hace ya algún tiempo, y pues no es justo que estén ahí guardados nada más. Por eso decidí llevar a cabo estos vídeos, ¿ok? Bien, vamos a hablar de Isaac Newton. Isaac Newton vivió de 1642 a 1727 y está considerado el más grande genio científico de todos los tiempos. De hecho, se lo llama Sir Isaac Newton, porque se les nombró parte de algo así como de la realeza inglesa. Entonces, bueno, Isaac Newton está considerado uno de los personajes más insignes en la ciencia. De hecho, era un gran matemático y además pues era un filósofo de la ciencia. Así se le denominaba entonces a los físicos, a los que hoy llamamos un físico. Y pues todos sabemos sus aportaciones científicas. De hecho, algunos historiadores y científicos comentaban que es tan grande la importancia de Isaac Newton en la historia de la ciencia que habría que nombrar los años de Occidente en base al nacimiento de este personaje, de Isaac Newton. Bueno, fíjate lo que dijo Isaac Newton: encuentro más verdad en la Sagrada Escritura que en cualquier otro libro. La Biblia es un criptograma que, si se decodifica, se habrá armado el rompecabezas del universo. Aquí está la cita bibliográfica, el legado filosófico y científico de Newton, de Scheurer, Paul Scheurer y Debrock, son editores.
Entonces, bueno, Isaac Newton afirma entonces que este libro, la Biblia, dice que si se decodifica la Biblia, se va a decodificar el universo. Qué interesante, ¿no? La Biblia, dice Newton, es un criptograma, un mensaje encriptado. La palabra encriptado procede del griego krypton, que significa escondido. Entonces, un lenguaje encriptado, pues denota un libro con un mensaje escondido. Es un texto encriptado. Y de esta manera, si se decodifica, se habrá armado el rompecabezas del universo. Bueno, pues este es todo un tema del cual hablar. Y notemos ahora lo que dijo Albert Einstein, que vivió de 1879 a 1955. Él mencionó lo siguiente: Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. Él se refería obviamente a las ecuaciones matemáticas. Aquí está la cita bibliográfica: Einstein and Poet in Search of the Cosmic Man. ¿Okay? Einstein y el poeta en búsqueda del hombre cósmico. Esto lo escribió William Hermans citando a Albert Einstein. Entonces, bueno, aquí Isaac Newton explica que es importante decodificar las Santas Escrituras. Y Albert Einstein dice: Dios es un misterio, pero un misterio que se puede comprender. ¿Ok? ¿Qué mencionó este crítico literario español, José de la Colina? Él dijo lo siguiente: la Biblia es un acertijo, una adivinanza que nos incita a resolverla. Sí, el más célebre de los antiguos monumentos espirituales de la humanidad, la Biblia, a la vez epopeya de los judíos y fundamento de su religión, hierve en imágenes, alegorías y profecías presentadas en tono de adivinanza. Los eruditos cuentan 72 enigmas en Isaías, 34 en Jeremías, 12 en Ezequiel, y los otros libros del libro se hallarían igualmente abastecidos, sobre todo el Apocalipsis. Bueno, entonces, según este crítico literario, José de la Colina, la Biblia está llena de adivinanzas, está llena de mensajes que hay que revelar o develar, ¿sí? De mensajes, de enigmas, ¿sí? Entonces, tan solo Isaías tiene 72 enigmas, menciona aquí José de la Colina, 34 en Jeremías y 12 en el profeta Ezequiel. Y bueno, la realidad es que toda la Biblia contiene un mensaje realmente encriptado. Aquí está la cita bibliográfica de la Colina José de la Colina, de Libertades, Fantasmas o de la Literatura como un Juego. Lo publicó el Fondo de Cultura Económica. ¿Ok? Bien. Entonces, José de la Colina fue un escritor, periodista, ensayista y crítico literario español residente en México desde 1940. Entonces, bueno, eso fue lo que él mencionó. Ahora notemos lo que explicó Iones Salai, un judío de tiempos recientes. Él dijo: cuando uno comienza a estudiar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, se da cuenta de una matemática perfecta que existe en el texto. Los primeros 5 libros de la Biblia, bueno, la que conocemos, la Biblia cristiana, serían Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese sería el Pentateuco, del griego penta, que significa 5, y teucos, tomos o rollos, 5 rollos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es la Torá. La palabra hebrea Torá significa instrucción. Entonces él explica que la Torá tiene un diseño matemático perfecto. También mencionó: la Torá es un todo orgánico y vivo. La Torá es un edificio completo, es una arquitectónica literaria, la Torá, un todo orgánico y vivo. Eso lo mencionó en el libro La Biblia Revelada, los significados ocultos de las Sagradas Escrituras, Buenos Aires, Kier, 2007. ¿Okay? Páginas 31 y 22.
Entonces, bueno, si Dios es un misterio, pero un misterio comprensible, mencionaba Einstein al explicar la inteligibilidad de las leyes del universo y su reducción a simples y elegantes ecuaciones matemáticas, como las ecuaciones famosas de Maxwell del electromagnetismo, o la misma ecuación, las ecuaciones de David Hilbert, el gran matemático alemán, o de Henri Poincaré, o las del brillantísimo matemático alemán que tenía que ver con el descubrimiento también de la termodinámica e indirectamente de la física cuántica a través de Max Planck, ¿no? Entonces este científico alemán pues era un brillante matemático que escribió también algunas fórmulas matemáticas, o la misma fórmula que acuñó Einstein, E igual a mc al cuadrado, la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, hay muchas otras fórmulas de la matemática. Entonces por algo dijo Albert Einstein: Dios es un misterio, pero es un misterio comprensible. Einstein se refería a que el universo está codificado con lenguaje matemático y por lo tanto es comprensible. Al igual que Einstein, mi convención es de que lo que tradicionalmente en Occidente llamamos Dios es un misterio, pero un misterio comprensible, no solo en lo que respecta a las leyes del cosmos y las ecuaciones matemáticas, sino también en lo que tiene que ver con la estructura literaria del texto sagrado que Isaac Newton quería decodificar. Bueno, y entonces digo lo que concebimos como Dios porque pues en Occidente la palabra Dios procede del latín Deus, y Deus a sí mismo procede del griego Zeus. Entonces, bueno, es un derivado de Zeus. Sin embargo, lo que concebimos como Dios, o God en inglés, o el Señor, pues se refiere a un personaje paternal. Y bueno, pues la Biblia utiliza los lenguajes de antropomorfismos, del griego anthropos, hombre, y morfé, forma. O sea, la Biblia dice que Dios se asemeja a un padre amoroso con cabello blanco. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel se le describe con cabello blanco simbólicamente, lo cual denota sabiduría, experiencia. Y bueno, se dice que Él es un padre amoroso, que tiene manos, que tiene pies, que tiene amor, que tiene cólera, etcétera. Y bueno, utiliza la Biblia antropomorfismos. Entonces, bueno, ese es el concepto que tenemos en Occidente de Dios, basado en los antropomorfismos de las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, pues Dios es un misterio, pero un misterio comprensible, no solamente en lo que tiene que ver con las leyes del universo, sino también con el contenido de las Santas Escrituras. Bueno, pues las Santas Escrituras han sido un texto enigmático durante ya siglos, incluso milenios. Es un texto muy difícil de entender, muy difícil incluso de estudiar. Leerlo completo, pues requiere de realmente mucha disciplina, aunque sea leerlo una sola vez. Pero es muy bueno leer la Biblia completa por lo menos una sola vez. Entonces yo estoy convencido de que la estructura literaria de la Biblia exhibe una racionalidad, coherencia y cohesión susceptible de estudio científico. Entonces la Biblia es un libro racional, contrario a lo que se opina. Por ejemplo, hace algunos años leí un libro que se llama La lucha entre el dogmatismo y la ciencia en el seno de la cristiandad, de Andrew C. White, un diplomático estadounidense. Entonces Andrew White explica que supuestamente la Biblia estaba errada en las cuestiones de la ciencia, que supuestamente Galileo y Copérnico demostraron la teoría heliocéntrica y que la Biblia no enseñaba eso, sino que la Tierra es el centro
del universo, etcétera. Pero realmente la Biblia, cuando hablaba de la Tierra y del Sol y del movimiento del Sol, hablaba en sentido poético, en sentido figurado. Entonces no se puede decir necesariamente que la Biblia estaba errada. Entonces, bueno, en ese diplomático estadounidense explica que la Biblia estaba equivocada en muchos aspectos científicos, pero después de leer todo el libro de Andrew D. White, la lucha entre el dogmatismo y la ciencia en el seno de la cristiandad, me di cuenta que la que estaba errada no era la Biblia, sino la interpretación eclesiástica de la Biblia. Eso era lo que estaba errado. Entonces, comúnmente se opina que la Biblia es un libro anticientífico, lleno de genocidios, de matanzas, un Dios iracundo que castiga a quien no hace su voluntad, que ordena exterminios masivos. Además que la Biblia es la mejor colección de mitos y leyendas de la antigüedad, que es un libro incluso nocivo, ridículo, pueril, que no sirve para nada, que no es práctico y que debe desecharse por completo, ¿no? Eso es lo que comúnmente se percibe de la Biblia en algunos círculos. Sin embargo, mi lectura de la Biblia me indica una cosa totalmente distinta, que es la racionalidad de la Biblia. Todo lo que pensemos que es absurdo en la Biblia es porque axiomáticamente es porque lo estamos estudiando o leyendo de una manera superficial, ¿sí? Porque la Biblia es un libro de una inmensa racionalidad. ¿Por qué explico esto? Bueno, yo he leído la Biblia completa varias veces, de principio a fin, varias versiones católicas, protestantes, etcétera. Y por ejemplo, si yo quiero estudiar a los filósofos griegos, pues leo a Heráclito o leo a Anaximandro, los fragmentos que quedaron de lo que declararon Anaximandro, Anaxímenes de Mileto, Demócrito, Leucipo, Empédocles, Protágoras, ¿no? los filósofos presocráticos. O leo a Platón, el Teéteto, el Timeo, el Sofista, el Banquete, ¿no? El Protágoras, los diálogos platónicos. O puedo leer a Aristóteles, la metafísica, la poética, la retórica, la ética Nicómaco o ética Nicomaquia, etc. Y sin duda se va a requerir un esfuerzo intelectual considerable. También si leo a los filósofos del idealismo alemán, a partir de Nicolás de Cusa, si leo por ejemplo a Herder, a Kant, a Hegel, ¿no? O podemos incluir a Schelling, a Fichte y a otros filósofos del idealismo alemán. Incluso podemos incluir ahí a Leibniz, el gran matemático y filósofo alemán que inventó el cálculo un poquito antes de Isaac Newton. Bueno, realmente va a requerir de un gran esfuerzo intelectual leer, por ejemplo, a Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán, o a Martin Heidegger, o a Hans-Georg Gadamer en la cuestión de la hermenéutica. Todo eso va a requerir de un sacrificium intellectus, es decir, de un esfuerzo, de un gran esfuerzo intelectual. Pero leer la Biblia es otra cosa, porque leer la Biblia se requieren estudios de semiología, de semiótica, de teoría literaria, de estructuralismo literario, de funcionalismo, de filosofía general. Se requieren tener estudios de arqueología, de historia universal, de filología, de lingüística moderna, de numismática. Tenemos, para estudiar la Biblia se requiere una gran cantidad de conocimientos, incluso saber algo de medicina, saber un poco también de geografía y geología. Entonces, estudiar la Biblia es algo mucho más retador intelectualmente, desde el punto de vista meramente cognitivo y de investigación, que leer a los filósofos griegos o a los filósofos del idealismo alemán. Y lo digo por experiencia porque yo he leído a todos ellos y he leído varias veces la escritura. Por eso digo que la Biblia es
Es un libro hiperracional, se requiere de mucha racionalidad, de mucho esfuerzo cognitivo para estudiar las Santas Escrituras. Bien, entonces existe evidencia, yo tengo suficiente evidencia bibliográfica que demuestra que la Biblia es un texto codificado y, como dicen algunos y como la misma Biblia explica, de origen sobrenatural. Es un texto, o sea, la Biblia no es cualquier texto. El que diga que es tan solo una colección de mitos y leyendas, o que es una mera colección de relatos de masacres y genocidios, o el que diga que la Biblia es simplemente un libro anticientífico, es porque seguramente conoce superficialmente las Escrituras. Y si las llega a conocer a fondo, por ejemplo en el caso de algunos eruditos bíblicos, seguramente el erudito bíblico está analizando solamente el píxel, más no el monitor completo. Está analizando, por decir, un píxel como esto, pero no el monitor completo. Entonces hay evidencia de que la Biblia es un texto que está codificado. Por eso yo le pregunto a usted, ¿le interesan los misterios? ¿Le interesan a usted los misterios? ¿Desea usted encontrar tesoros escondidos y resolver códigos secretos? Quédese para la siguiente cápsula y vamos a hablar un poco más de los misterios, el lenguaje encriptado o la codificación del texto de la obra literaria más influyente de todos los tiempos, que es la Santa Biblia. Quédese para la siguiente cápsula.